Ahora sí, ¿no? Ahí sí. Ahí estamos. Fenómeno. Bueno, les voy a dar la charla, son dos charlas. Ahí voy a prender el video, ahora lo apago, así no pesa tanto esto. Bueno, yo soy el doctor Forlano, yo soy nefrólogo acá del hospital y les voy a dar dos charlas. Una sobre exploración de la función renal, que hay una buena cantidad de diapositivas que yo se las dejo. No vamos a hablar de todas porque si no, no daría el tiempo. Así que la dejo para que después ustedes la lean. Y el otro tema es sedimento urinario, que también tiene una buena cantidad de diapositivas, alrededor de 50, 60, porque el sedimento urinario más que nada es mostrativo más que descriptivo, ¿no? Así que vamos a empezar entonces con la primera diapositiva. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, digamos, el tema de hoy es exploración de la función renal, o sea, cómo hacemos para detectar una insuficiencia renal en un paciente. A modo de introducción, tenemos estos slides que dice que la enfermedad renal crónica se compara como con un iceberg, ¿no? Hay más o menos 1 millón de personas en el mundo con insuficiencia renal crónica terminal, decenas de millones más con algún grado de enfermedad terminal, y la enfermedad renal crónica afecta al 11% de la población. Nosotros hicimos un trabajo acá hace 1 o 2 años, donde efectivamente esta cifra se confirma, en que entre un 10 y un 11, 12% tenían algún grado de afectación renal. A modo descriptivo, ustedes ven acá que es el iceberg. Lo que nosotros cuando detectamos insuficiencia renal, lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Lo que tenemos que ir a buscar es todo lo que está abajo. Que eso es en definitiva lo que quiero transmitirles con esta charla. Está grabado en los países en desarrollo, donde se parece más un volcán en erupción. Se proyecta un incremento de 250% en los pacientes diabéticos y en el mundo desarrollado alrededor de un 60%. Un factor de riesgo es la pobreza, ya que incide sobre enfermedad cardiovascular y renal. Por lo tanto, la enfermedad renal puede hacer eclosionar, más allá del COVID, el sistema de salud. Los pacientes en Argentina, ustedes ven acá, ¿ven el puntero mío o no? Sí, se ve. ¿Eh? Sí, Sí, se ve. Entonces, en el año 2008 era más o menos 25.000 pacientes con esta prevalencia e incidencia. En el año 2019, fíjense que si uno hacía traspolaba todos estos números, en el año 2019 íbamos a llegar a 40.000 pacientes. Bueno, por suerte no se llegó a esto en el 2019 y 2 años después, o sea, actualmente estamos bastante por debajo de esto, alrededor de 27, 28.000 pacientes. ¿Qué pasó? Y bueno, pasó que se hizo toda una campaña de prevención y de concientización de toda esta situación y por suerte la cantidad de pacientes que tenemos es mucho, mucho menor, alrededor de 27, 28.000 pacientes. Punto a tener en cuenta, entonces, ¿cómo detectarla? Tener en cuenta que hay poblaciones en riesgo, ahora les voy a mostrar, recordar que hay que efectuar la detección precoz, eso es fundamental, y recordar que habitualmente es asintomática, ¿eh? Es lo que los pacientes siempre preguntan, pero ¿cómo? Si yo no siento nada. Bueno, justamente ese es el tema, que como no siente nada, la enfermedad avanza y cuando se detecta ya es a veces un poco tarde. Y lo interesante es que esto se puede detectar con pruebas simples de laboratorio, que yo les voy a mostrar ahora, que son análisis de rutina prácticamente, en el cual uno detecta patología incipiente. Importante, ¿cuáles son las poblaciones en riesgo de presentar enfermedad renal? Son los diabéticos, los hipertensos, los pacientes vasculares, o sea, coronarios, mayores de 65, con antecedente de enfermedad renal, familiares de pacientes con insuficiencia renal crónica y obesos.
Estas mismas diapositivas seguramente se las van a mostrar también de nuevo cuando hablen de enfermedad renal crónica, ya que compartimos estas clases, así que hay muchas de estas diapositivas que van a ser compartidas. Pero bueno, esto es a modo de introducción. Tengamos en cuenta entonces que la enfermedad renal es frecuentemente asintomática, reitero, por largos periodos, y sus únicas manifestaciones pueden ser alteración de la función renal, que ahora les voy a mostrar, alteraciones del sedimento urinario, que también es la charla de hoy, y la presencia de microalbuminuria o proteinuria. Esto es lo que nosotros tenemos que ir a buscar o a hacer periódicamente en aquellos pacientes que yo les mostré en la diapositiva anterior, que son pacientes con factores de riesgo. A modo de anatomía de la función renal, esto lo pasamos, se las dejo para que se acuerden simplemente cuando tengan tiempo acerca de la corteza y de la médula y qué función cumple cada uno de estas zonas, porque ustedes acordándose o recordando qué función cumple el glomérulo y los túbulos, los glomérulos es la filtración, mientras que los túbulos es la reabsorción y la secreción, van a saber qué estudio emplear para detectar patología. Esto también es a modo de recordatorio, simplemente se los dejo, pero acuérdense que este es el glomérulo que filtra alrededor de 120 mililitros por minuto, ese es el filtrado glomerular normal, lo que equivale más o menos a 170, 180 litros por día, y en distintas zonas de los túbulos esto se va a ir reabsorbiendo, a nivel de túbulo contorneado proximal, a nivel de la asa de Henle descendente, ascendente, después del túbulo colector, y finalmente tenemos acá la orina, que la orina, dependiendo si el paciente está en antidiuresis, por ejemplo, porque está deshidratado, va a orinar el 0,5% de todo aquello que se filtró, y el 0,5% más o menos de 180 hasta alrededor de 700, 800 mililitros, mientras que si está en diuresis acuosa máxima, o sea que tiene, por ejemplo, una diabetes insípida, no tiene vasopresina, puede orinar hasta 7 a 10% de lo que filtró. Si filtró 180 litros en un día, puede orinar entre 10 y 20 litros por día. Esa es la explicación de por qué uno dice que un paciente está oligúrico. Oligúrico es cuando está por debajo de lo mínimo que necesita para eliminar sustancias tóxicas, o sea, amonio, amoníaco, urea, creatinina, y la explicación de eso es que con menos del 0,5 de lo que filtró, quiere decir que no estaría en condiciones de eliminar la cantidad de carga aniónica, de hidrógeno, que es lo que en definitiva elimina a través del grupo amonio el riñón, si no elimina por lo menos 700, 800 mililitros por día. Menos de eso ya el paciente se dice que está oligúrico, menos de 300 está oligoanúrico o anúrico. Bueno, eso es entonces a modo de recordatorio de la fisiología renal. También a modo de recordatorio, acuérdense que el 60% del agua, del peso, 70 kilos, el 60% es agua, lo que equivale a 42 litros. Y está conformado por el líquido extracelular, que es 35%, que equivale aproximadamente a 14 litros, y el otro es el líquido intracelular, que es el 65%, que son 28 litros. O sea que el intracelular es mucho mayor que el extracelular. A su vez, el extracelular se divide en plasmático, que es la sangre, que está entre 7 y 10%, lo que equivale a 3 a 5 litros, que es la volemia, y por último el intersticial, que es alrededor de 28-30%, alrededor de 10-12 litros. O sea que el agua plasmática o la volemia está entre 3, 5, 6 litros del total del agua corporal. Esto es un poquito más de lo mismo, visto de otra manera. Acuérdense entonces que la sangre, que es en definitiva el plasma, que acá puse 5 litros, la sangre está dividida en plasma 60% y eritrocitos un 40%. Por eso que el hematocrito, en definitiva lo que hacemos cuando hacemos un hematocrito, lo que hacemos es centrifugamos la sangre y lo que decanta, que son los eritrocitos, es el hematocrito. Por eso el hematocrito normal es de 40%.
porque surge a raíz de esta numeración que les estoy poniendo acá. Bueno, desde el punto de vista entonces fisiológico, más o menos vimos ahí acerca del glomérulo, los túbulos, el agua corporal y qué función cumple cada sector. O sea, el glomérulo filtra, mientras que los túbulos secretan o reabsorben. ¿Qué funciones básicas cumple el riñón? Bueno, son 3. La excreción, fundamentalmente, de los productos de desecho de metabolismo, urea, creatinina sobre todo, pero también calcio, fósforo y glucosa. Y después tenemos la regulación del medio interno a través del equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico, o sea, eliminando hidrogeniones, reabsorbiendo bicarbonato, eliminando o reabsorbiendo sodio y potasio. Y por último, que a veces nos olvidamos, es la función endocrina, que es la síntesis de metabolitos activos, por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D se activa, acuérdense, a nivel renal. Después tenemos la secreción de renina-angiotensina a nivel de la mácula densa, de la síntesis de eritropoyetina también en el mismo lugar, y después tenemos también la síntesis de quininas y prostaglandinas. O sea que tenemos una función de excreción, de regulación del medio interno y una función endocrina. La charla de hoy versa fundamentalmente sobre la excreción de los productos de metabolismo, ya que es lo que vamos a querer ir a buscar cuando hablamos de función renal. Esa es la charla entonces fundamentalmente de hoy. Entonces, acuérdense, los glomérulos es función, filtración de agua, de urea o de creatinina, mientras que los túbulos, proximal, distal y colector, también. Acuérdense, a forma de, digamos, de manera de regla mnemotécnica, que el proximal tiene como función la reabsorción de todo, reabsorción de calcio, fósforo, glucosa, urea, a nivel proximal. A nivel distal, tiene la función fundamentalmente de secreción de creatinina y de ácidos, por eso la orina es ácida. Y el colector es la parte sensible de los túbulos a la hormona antidiurética, lo que va a hacer que la orina tenga una densidad por la reabsorción o no de agua y el pH también por la secreción de hidrogeniones. Entonces, filtración, reabsorción, secreción, por último, esto va a determinar la densidad y el pH a nivel de túbulo colector. Evaluar la función renal es uno de los problemas más importantes. Para evaluar la función renal de un paciente es cómo medirla. Ahora les voy a explicar. En la clínica habitual medimos la creatinina plasmática, ya que la recolección de orina de 24 horas induce a errores por inadecuada recolección. Pero la creatinina plasmática tampoco refleja adecuadamente la función renal. ¿Por qué? La creatinina plasmática es poco sensible para detectar el descenso del filtrado glomerular, que puede estar reducido más allá del 50% sin elevación de la creatinina. Y ahora les voy a mostrar. Tenemos que buscar otros métodos para medir la función renal, pero desde ya les digo que a pesar de todo esto que está descrito como que la creatinina es poco sensible, es la que se sigue utilizando actualmente como, diría yo, casi gold estándar para medición de la función renal, la creatinina. Hay otros métodos que todavía no están validados por la FDA, por lo tanto la creatinina sigue siendo la más usada a pesar de todas estas dificultades con las que nos encontramos. A diferencia de cardiología, que la cardiología empezó con la medición de la CPK y actualmente ha avanzado mucho más y tiene la troponina, por ejemplo, como detector de injuria miocárdica. Nosotros seguimos con la creatinina, tratando de encontrarle la vuelta a esto para detectar más precozmente falla renal, porque como dice acá, les voy a mostrar un cuadro que es muy esclarecedor de este problema. Cuando la creatinina empezó a elevarse, ya el impacto del daño renal ya está hecho. Veamos por qué entonces la creatinina plasmática aislada no refleja adecuadamente la función renal. Fíjense acá, una persona que pesa 100, 120 kilos contra una persona que pesa 50 kilos. Los dos tienen la misma creatinina. Este tiene 1,2 y esta tiene también 1,2. La creatinina menor a 1,1 en mujeres y 1,3 en hombres, según valores, indicaría función renal normal.
pero hay que considerar las diferencias en masa muscular. O sea que la creatinina está muy influenciada por la masa muscular. Por eso que nosotros decimos que cuando usted le llega a un laboratorio y ven que tiene una creatinina de 1.2, tienen que mirar al paciente. Si están con un paciente de estas características, añoso, con bajo peso, etcétera, etcétera, 1,2 es alta. A diferencia, si están en presencia de un paciente que mide 1,80 m, 1,90 m y pesa 120, 130 kilos, con una masa muscular interesante, la creatinina de 1.2 es normal. Ese es un concepto importante. Lo único que tienen que hacer ahí es mirar el laboratorio, levantar la vista y mirar al paciente. Y entonces ahí ya tienen una idea de si esa creatinina está reflejando un grado de insuficiencia renal o no. Insuficiencia renal oculta es, a pesar de cifras normales de creatinina, como les mostré en el slide anterior, hay un importante número de personas, especialmente mujeres con más de 60 años, que con creatininas normales presentan aclaramientos inferiores a 50 mililitros. En los hombres las cifras son inferiores, pero también en ciertos casos pueden estar reducidas. Es lo que se llama insuficiencia renal oculta, presencia de función renal reducida con creatinina plasmática normal. De esto le van a hablar, estas diapositivas las van a volver a ver seguramente cuando vean insuficiencia renal crónica. Este es el slide que le quiero mostrar, que dice que en fallos incipientes de fallo renal con reducción del filtrado glomerular hasta 60 mililitros, no se comienza a apreciar la elevación de la creatinina plasmática. Fíjense, esto acá 120 mililitros por minuto es normal. Si yo le quito el 60% de la función renal a través de esta fórmula, Cockcroft-Gault, si yo me vengo acá a 60 mililitros por minuto, prácticamente perdió el 50% de la función renal, y sin embargo, fíjense que una gran parte de esas creatininas están por debajo de un valor casi normal, que es este que está acá, que estaría en 1.3, 1.5. O sea, acá tenemos un eje que me está mostrando la concentración de creatinina, el otro eje la función renal. Partimos de 120 mililitros, le sacamos el 50%, nos venimos a 60 mililitros, y en 60 mililitros un gran porcentaje de creatinina está por debajo del valor normal de creatinina. Supongamos que de 60 le sacamos otro 50% y nos venimos acá, a un 30%. Fíjense que entonces ahí sí, ya la creatinina con 30 mililitros por minuto de función renal empieza a subir y empieza a elevarse por encima del valor normal de creatinina, pudiendo tener valores diferentes, pero vamos a suponer que si acá con 60 mililitros tenía una función renal de 1.3, con el 50% menos, con 30 mililitros, va a tener más o menos 2.6, o sea que estaría más o menos por aquí. Y supongamos que le saco otro 50% o pierde otro 50% ese paciente, quiere decir que de 30 me voy a 15 mililitros por minuto. Bueno, en ese caso voy a estar aquí, en 15 mililitros por minuto ya la creatinina puede estar en cualquier valor. Si estaba en 2.63, puede estar en 6, 7, 8, porque esto es una hipérbola, o sea, que cuanto menor es la función renal, más rápido va a subir la creatinina. Por eso el concepto interesante que quiere reflejar esta curva es que al comienzo de la insuficiencia renal, grandes cambios en el filtrado glomerular implican pequeños cambios en la creatinina plasmática. A medida que progresa la insuficiencia renal, o sea, de 60 me voy a 30 mililitros y de 30 me voy a 15 mililitros, pequeños cambios en la creatinina plasmática van a reflejar grandes cambios en el filtrado glomerular. Eso es un concepto importante a tener en cuenta. Por eso es que un paciente ingresa a diálisis en esta zona que está aquí, o sea, de 15 mililitros para abajo. ¿Por qué? Porque pequeñísimos cambios en creatinina de 6 a 6.5 o 7, puede reflejar un filtrado glomerular que de 15 se va a 5. O al revés, un filtrado glomerular que estaba en 20 y se va a 10, esa creatinina puede irse de 3 a 6 muy rápidamente.
Por eso que cuando hablamos de síndrome urémico, estamos hablando de un paciente que está con un clearance debajo de 60, ya empieza el síndrome urémico, imperceptible. Debajo de 30 ya empieza con cambios en el filtrado en la creatinina cada vez más ostensibles, en la urea, en el calcio, en el fósforo, en el pH. Por debajo de 30 ya todo esto se acentúa y por debajo de 15 ya requiere diálisis. Estas fases de la insuficiencia renal son estadios 1, 2, 3, 4 y 5, y 5D, se los van a comentar seguramente en insuficiencia renal crónica. Sepan el motivo y acuérdense de esta curva que es muy explicativa de por qué un paciente hace un síndrome urémico, un deterioro brusco o un incremento rápido de la creatinina cuando está por debajo de los 30 mililitros por minuto. Bueno, dicho esto a modo de introducción, entonces hablamos de clearance. El clearance es la determinación más importante que tenemos para evaluar la función renal. Cuando hablamos de función renal, hablamos de clearance, de creatinina o creatinina. Ustedes van a escuchar cuando vayan a la sala y escuchen a los médicos, a los residentes que preguntan, ¿cuál es la función renal? La función renal es un sinónimo prácticamente de la creatinina o del clearance de creatinina. Y a modo de definición, ustedes ya lo saben, clearance es el volumen de plasma depurado de una sustancia en una unidad de tiempo. Y la unidad de tiempo arbitrariamente se tomó 120 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Esto es el valor normal de clearance y esto es la definición de clearance, que es, como les digo, sinónimo de función renal. Aunque ustedes saben que la función renal va mucho más allá del clearance, pero sepan que a modo de simplificación en las recorridas o en los pases de sala, cuando hablamos de función, hablamos de esto fundamentalmente. Entonces, función renal, hablamos de clearance, ya les dije, y el clearance implica filtrado glomerular más la secreción tubular menos la reabsorción tubular. O sea, el clearance está compuesto por el filtrado más lo que se secreta menos lo que se reabsorbe. Fundamental esto. Entonces, digo lo siguiente, a modo de ejemplo, y que lo pensemos entre todos, si yo tengo una función renal, o sea, un clearance, al cual yo le suprimo de alguna manera la secreción tubular y la reabsorción tubular, la pregunta que yo les hago es, el clearance, o sea, la eliminación de esa sustancia, ¿cómo va a estar en relación al filtrado glomerular? O sea, lo que elimina en relación a lo que filtra va a ser igual, o sea, clearance, filtrado, va a ser igual al filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque la sustancia no se reabsorbe ni se secreta. Entonces lo que se filtró por el glomérulo pasa por todos los túbulos y se elimina. Eso es filtrado glomerular. ¿Qué sustancia tenemos que hace esto? Bueno, la inulina. La inulina es un azúcar que se inyecta, se hace a modo de trabajo experimental, no se utiliza en la práctica clínica diaria, pero sepan que si ustedes quieren saber qué filtrado glomerular puro tienen, bueno, le inyecto inulina, la inulina no se secreta ni se reabsorbe, solamente se filtra, por lo tanto, el clearance va a ser igual al filtrado glomerular, o sea, lo que se elimina va a ser igual a lo que se filtró. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué pasa con una sustancia que yo tengo? Que se filtra y se secreta, pero no se reabsorbe, o sea, se filtra y se secreta. El clearance, o sea, la eliminación final de esa sustancia, si se filtró y aparte de lo que se filtró se suma la secreción, el clearance o la eliminación va a ser mayor que el filtrado. ¿Se entiende? Es lógico, o sea, yo filtré una sustancia, a su vez hubo secreción tubular, por lo tanto lo que se eliminó en la eliminación final va a ser mayor que el filtrado glomerular. Esa sustancia por excelencia es la creatinina. Por eso, que cuando yo les hablé de los primeros slides, les dije
si bien la creatinina es la que utilizamos como gol estándar para evaluar la función renal, sepan que es arbitraria. Es arbitraria por lo que yo ya les dije en cuanto al peso del paciente, y es arbitraria porque se secreta. ¿Banco? ¿El banco de Harry Potter? Gringos, sí. Es gringo. Porque se secreta. Entonces, al secretarse... Doctor, perdón, pero se le cortó. ¿Dónde se cortó? Llegamos hasta que el clearance será mayor que el filtrado. Bueno, entonces repito, acá tengo, el clearance es mayor que el filtrado, ¿por qué? Porque la sustancia, o sea, la eliminación, entendiéndose clearance como eliminación, la sustancia se filtró, pero aparte de eso se secretó. Entonces, la filtración se le suma a la secreción, la sustancia... por excelencia es la creatinina, por lo tanto, lo que se elimina, el clearance, va a ser mayor que lo que se filtró porque entra en juego la secreción tubular. Por eso les dije yo que la creatinina, si bien es la que utilizamos como gol estándar, tiene sus arbitrariedades. Una de ellas es lo que les mostré acerca de la masa muscular. Esta es la otra, que se secreta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a medida que avanza la insuficiencia renal, y cae el filtrado glomerular, mayor va a ser la secreción tubular. Por lo tanto, la creatinina puede no aumentar mucho porque se está secretando, pero entiendan que el filtrado, que el clearance no refleja fidedignamente el filtrado porque entra en juego la secreción tubular también. O sea, es una sustancia que se filtra y se secreta. En la medida que cae el filtrado glomerular por alguna situación, cada vez juega más la secreción tubular y el clearance o la eliminación en definitiva se mantiene, pero va a ser mayor el clearance, la eliminación o el clearance que el filtrado glomerular en sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pasamos al otro ejemplo y es ¿qué pasa cuando una sustancia o el clearance o la eliminación final, si esa sustancia se filtra, pero se reabsorbe? O sea, a diferencia de la anterior que se secretaba, esta se reabsorbe. ¿Qué sustancia tenemos? Que por excelencia se mide permanentemente y se filtra y se reabsorbe. ¿Glucosa? Bueno, no, la urea, ¿se entiende? ¿Lo ven ahí? El clearance, la eliminación final, de una sustancia que se filtra, no se secreta pero se reabsorbe, o sea, pasó por el glomérulo. Cuando llega a los túbulos, se reabsorbe. La eliminación de la urea va a ser menor de aquella que se filtró. ¿Por qué? Porque se reabsorbió. O sea, la eliminación final o el clearance final va a ser menor en relación al filtrado glomerular. ¿En qué situaciones a ustedes se les ocurre que puede haber un filtrado glomerular en el cual la reabsorción tubular sea máxima y se reabsorba mucha urea y la urea esté muy aumentada en sangre, pero que no refleje en sí el filtrado glomerular deteriorado? ¿Qué situación de todos los días? En un estado de antidiuresis. ¿Cuál? Correcto, ¿cuál? De todos los días. ¿Qué situación antidiurética hay de un paciente que esté en antidiuresis? ¿Una ingesta muy grande de alimentos altos en sodio? No, eso no, porque eso haría que el riñón trate de eliminar mayor cantidad de sodio y aumentaría la diuresis. ¿Qué situación A la hay? mañana, digamos, durante la noche que uno... ¿Sueño puede ser? No, de antidiuresis. Si se los digo van a decir, ¿cómo no me di cuenta? Es muy sencillo, antidiuresis. ¿Qué situación hay que el paciente va a tratar de orinar menos y reabsorber la máxima cantidad de agua? ¿Qué situación? Durante la noche. Que uno... No, la noche no. No, la baja ingesta de agua. Baja ingesta de agua, ¿y eso qué significa? Bulimia. Deshidratación. Hipovolemia. Deshidratación, esa es la palabra que quería escuchar. Un paciente deshidratado, un paciente que está deshidratado, va a poner en marcha mecanismos de reabsorción tubular, como les mostré
en uno de los primeros cuadros, y con la reabsorción de agua va a reabsorber urea. Va a reabsorber otras cosas también, no digo que no, pero fundamentalmente urea. Por eso que los pacientes en deshidratación, quizás el filtrado glomerular sea normal, pero la urea esté muy alta, va a tener una creatinina aceptable porque se filtra y se secreta, pero la reabsorción de agua va a condicionar que en sangre tenga una urea excesivamente elevada. Esto lo van a ver todos los días. Van a ver que tiene una creatinina, por ejemplo, de 1.5 y una urea de 200, cuando la urea normal es 40. O sea, tengan presente entonces que la deshidratación es uno de estos mecanismos. ¿Qué otro mecanismo hay de producción de urea muy alta, en la cual no alcanzaría a la reabsorción a mantener en equilibrio la urea plasmática? ¿Qué situación se les ocurre que hay una hiperproducción de urea? ¿Cómo se llama eso? Consumo excesivo de proteínas. ¿Cuándo qué? Consumo de muchas proteínas. No, si tiene una función renal normal con consumo elevado de proteínas, el riñón se encarga de manejarlo. Otra situación, de todos los días en terapia intensiva. Aumento exagerado de urea o consumo. Si les digo la ¿Una palabra se van a dar insuficiencia cuenta. renal? ¿Cuál? ¿Una insuficiencia renal? La insuficiencia renal lleva al aumento de urea y creatinina. O sea que hay un paralelismo entre el incremento de urea y creatinina. Ahora, ¿qué situación hay en la que hay una reabsorción o una hiperproducción? ¿La urea de dónde viene? ¿Una insuficiencia hepática? ¿De dónde? ¿Del catabolismo proteico? Perfecto, el catabolismo proteico. ¿Qué situación hay de hipercatabolia proteica en terapia, por ejemplo? ¿Un paciente con caquexia? Bueno, no, la caquexia va a llevar al revés, a que no coma, caquético es porque no está desnutrido. Un paciente que... O sea, pero una malnutrición. La malnutrición lleva a una urea disminuida seguramente en sangre por desnutrición. Esta situación, yo se las digo, es la sepsis, la hipercatabolia. O sea, un paciente que esté hipercatabólico, que destruya o consuma sus propias proteínas, va a llevar a que la urea se incremente en sangre y supere el TM de reabsorción. Entonces se filtra y se reabsorbe, pero la reabsorción va a ser altísima, y si esa es alta va a aparecer en sangre, pero como va a aumentar la reabsorción de urea también, va a aparecer mucha urea en sangre, a diferencia de la creatinina. Entonces, cuando hay una disociación entre urea y creatinina, es fundamentalmente porque hay un aumento de la reabsorción. La deshidratación es una de esas situaciones. El paciente deshidratado va a reabsorber todo el agua que puede. Si no tomamos durante 3 días en el desierto, y usted le hace un análisis, va a tener una urea alta por deshidratación. O los viejitos que se internan, deshidratados que vienen de un geriátrico, 3, 4, 5 días, van a ver que tienen 200, 240 de urea, con una creatinina de 1,2. O sea, la urea exageradamente elevada en relación a la creatinina. Esa es una situación, la deshidratación. Y la hipercatabolia es la otra. Consume proteína, degrada proteína, filtra urea. Como la urea se reabsorbe todo lo que puede y deja escapar también urea. Entonces va a tener urea elevada en sangre en relación a la creatinina. Bueno, esas son las dos situaciones paradigmáticas de urea alta en relación a la creatinina. Por eso que decimos que la urea no es un buen marcador de la función renal, porque pacientes deshidratados o pacientes hipercatabólicos pueden tener urea elevada y eso no refleja la función renal. Tengan esto presente como, entonces, ejemplo. Por eso que la creatinina es la que utilizamos como marcador de la función renal, teniendo presente los problemas que tienen en cuanto a la masa muscular y a la secreción tubular. Entonces, dicho esto, tenemos dos formas de evaluar
la función renal. Uno es a través del clearance de creatinina medido, que ustedes ya lo habrán escuchado, y el otro es a través del filtrado glomerular calculado. El clearance de creatinina medido es este que está acá, que es lo que hacen en el laboratorio, que es el clearance de creatinina, es los mililitros se informa en mililitros por minuto y es igual a la concentración urinaria de creatinina en miligramos decilitro por el volumen minuto de orina dividido la creatinina plasmática en miligramos por decilitro. Si yo tacho miligramos decilitro en el denominador y miligramos decilitro en el numerador, me quedo con mililitros por minuto, que es lo que está acá. Por lo tanto, concentración urinaria por volumen minuto dividido la concentración plasmática es la fórmula que utilizan los bioquímicos para medir el clearance de creatinina y lo informan en mililitros por minuto. Esto es una forma que es lo que se llama clearance medido de 24 horas. A veces tenemos tiempo para hacer esto en 24 horas, que es a través del consultorio externo. Uno le puede pedir clearance medido o internado también cuando tiene tiempo. ¿Qué pasa cuando no tenemos tiempo de medir la orina en 24 horas y necesitamos hacer un cálculo rápido de clearance? Bueno, antes que eso les digo, el clearance de creatinina medio, los inconvenientes que tiene es que tiene una variabilidad en la recolección de la orina de 24 horas de un 15%, o sea que uno le dice, junte la orina de 24 horas, hay un 15% de esas orinas que uno junta que está mal juntada. Orina menos, se equivocó, fue a hacer pis en el inodoro, bueno, en fin, o se perdió cuando tiene una sonda, en fin. Y después está también, hay que tener en cuenta que la variabilidad que hay en cuanto a la secreción tubular, como ya les dije, cuanto menor es el filtrado, mayor es la secreción tubular. Dicho esto, entonces el clearance de creatinina se utiliza todo el tiempo, muy a menudo, pero sepan ustedes que tiene estos inconvenientes que hay que soslayar. Pasamos al otro ítem, que es el filtrado glomerular. El filtrado glomerular está considerado el mejor indicador de función renal. Acuérdense que el filtrado glomerular normal varía en función de la edad, el sexo, el tamaño corporal, como yo les mostré. En los adultos jóvenes es de 120 a 130 litros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Y va declinando con la edad a un ritmo de 1 mililitro minuto 1.73 por año. A partir de los 20-30 diría que ahora se corre un poco más entre los 30 y los 40 años. O sea que este es la evaluación. El clearance de creatinina es el mismo, lo único que el clearance se hace medido, como les mostré, a través de la orina de 24 horas, mientras el filtrado glomerular se hace a través de unas fórmulas que son las que ahora en un minutito les voy a mostrar después de esto. El filtrado glomerular yo lo puedo medir a través de una sustancia, como yo ya les dije, que era la inulina, que solamente se filtra porque ni se reabsorbe ni se secreta. Este es el gold estándar, es engorrosa y se hace solamente en investigación. Mientras que sí hacemos acá en el hospital los radioisótopos. Hay radioisótopos que solamente se filtran por el riñón, y son estos, el etildiamino tetracético y el iodo talamato o el tecnesio marcado con dietil tetracético, que es el que utilizamos actualmente, y si no se utiliza también ahora albúmina marcado con tecnesio. En fin, estas son sustancias que se filtran, no se secretan ni se reabsorben. Por lo tanto, equivalen a la inulina y son mucho más sencillas de utilizar porque uno manda al paciente a medicina nuclear y pide un radiorenograma con estudio de ambos riñones por separado. Porque, ¿qué ventaja tiene este estudio con respecto al clearance? Cuando hablamos de clearance, que es la primera pregunta que le van a hacer los pacientes en el consultorio, es cuando usted le diga, mire, usted tiene los riñones que funcionan menos. Y la primera pregunta que le van a hacer es que los dos funcionan menos. Bueno, la respuesta va a ser sí o no, dependiendo de otras evaluaciones que ustedes hagan. Fundamentalmente, si hacen una ecografía renal y ven que tiene un riñón más chico, por ejemplo. Bueno, hay distintas situaciones clínicas que ustedes podrían responder que hay uno que funciona menos que el otro. Pero si tiene una ecografía en el cual los dos riñones son iguales, uno podría decir que sí, que los dos riñones funcionan menos. Si tienen dudas
Si tienen dudas, harían este estudio. Si uno cree que hay un riñón que es un poco más chico que el otro, pero no saben cuánto menos funciona, se pide un radiorenograma con radioisótopos, con dietiltetramino pentacético, bueno, cualquiera de ellos que esté allí, radiorenograma con radioisótopo, y el radiorenograma les va a informar el clearance global, y después le va a decir el riñón izquierdo tanto y el riñón derecho tanto. O sea, si tienen un filtrado glomerular de un 60%, ese 60 o 60 mililitros va a estar conformado en un 20% por el riñón izquierdo, que es más chico, y un 80% por el riñón derecho. Y esto es muy útil, primero para responder al paciente si tienen dudas, y segundo porque hay situaciones en las cuales hay que operar al paciente, por ejemplo en las infecciones recurrentes. El paciente tiene infección renal recurrente con un riñón chico, ese riñón, y hay que sacarlo, ese riñón, si es chico y encima tiene un filtrado por radiorenograma menor al 20%, se le opera, se le saca, y es poco probable que incida en la función renal global. Lo mismo pasa con los tumores. Cuando uno tiene un tumor renal, el urólogo debería, de rutina, pedir un radiorenograma para ver ese riñón que tiene un tumor, si lo tiene que sacar todo, cuánto va a incidir en la función renal. Porque si va a incidir en el 50%, porque el filtrado glomerular es un 50 para cada riñón, si ese tumor, en vez de sacar todo riñón, se puede hacer una tumorectomía, por ejemplo, sería entonces muy útil saber qué va a pasar después con la función renal. O sea que eso es lo que nosotros recomendamos a los urólogos cuando estamos en presencia de un tumor renal, hacer este estudio para ver cuánto aporta cada riñón por separado. Entonces hasta ahora lo que vimos es clearance de creatinina medido, filtrado glomerular a través de sustancias paradigmas como la inulina o los radioisótopos, que son los que utilizamos actualmente acá en el hospital, para evaluar el filtrado glomerular global o por separado. Las fórmulas entonces para estimar el filtrado glomerular son varias. Una de ellas es esta que yo les muestro acá, que es la de Cockcroft-Gault, que es la más utilizada, y fíjense la época en que, desde que la venimos usando, que es del año 76, y es 140 menos la edad por peso, acuérdense la diapositiva con el peso del paciente, dividido 72 por la creatinina plasmática. Acá tenemos dos constantes y tres variables: la creatinina, la edad y el peso. En las mujeres se les resta el 15% porque tienen menor masa muscular per se. Entonces esto es una forma rápida de evaluar el filtrado glomerular cuando no tengo tiempo o no puedo juntar la orina de 24 horas. La otra forma que tengo de evaluar el filtrado glomerular a través de fórmula es la MDRD4, la MDRD6, que son bastante complejas, o sea, son el logaritmo inverso de la creatinina o de la edad, en el caso de mujer o en raza negra, y en el caso de la MDRD6, que esto se hace a través de un programa que no se puede calcular así a ojo, como hacemos con la de Cockcroft-Gault, que es 140 me lo da por dividido 72 por la creatinina plasmática. Esto ya lo hacen a través de un programita que pueden bajar en el celular, que es, ya lo deben tener ustedes, que es a través del Calculate. Es un programa en el cual ahí están todas las fórmulas, y uno le va ingresando qué creatinina, qué edad, el sexo y la raza, y automáticamente le dice a través del MDRD qué filtrado glomerular tiene ese paciente. También es muy útil, es un poco más certera, tiene más certeza que el clearance, por eso que es la que estamos utilizando con más asiduidad esta que el clearance de creatinina. Aunque bueno, el clearance de creatinina sigue siendo muy útil, lo seguimos utilizando hasta la actualidad. Esta tiene el inconveniente que en menores de 18 y mayores de 70, en individuos que son normales o ya con insuficiencia renal, o con función renal normal, o embarazadas, hospitalizados o amputados, tienen un sesgo. Por lo tanto,
debemos saber que en estas situaciones esta fórmula puede tener un sesgo, un error que debemos entonces contemplar. Esta ya la estamos utilizando desde el año 2000 en adelante. Fíjese que ya hace 21 años que venimos con estas fórmulas, con la creatinina mucho más, con el cleaner de creatinina. Hasta el momento se sigue utilizando todo esto. Doctor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Había dicho recién que a las mujeres se le restaba ese 15% por tener menos masa muscular. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en mujeres que tienen mucha masa muscular, como por ejemplo una físico-culturista? Bueno, en ¿También se eso le pasa resta? justamente, por eso digo que ustedes cuando tienen esto, porque lo mismo pasa en los amputados, que equivale a tener, si uno tiene un paciente amputado, pasa lo mismo, si uno tiene un paciente caquético, pasa lo mismo, y si uno tiene un paciente con hipertrofia muscular, pasa lo mismo, sea hombre o mujer. No hay en ese caso no hay un número concreto de 15, 20 o no, pero sepamos que esas personas, o sea, van a tener un filtrado glomerular quizás un poco mayor, o es de esperar que tengan una creatinina mayor, no a expensas de una caída del filtrado, sino a un aumento de la masa muscular. Por eso, insisto, cuando ustedes hagan cualquiera sea estas fórmulas, clearance medido de 24 horas o fórmula de filtrado glomerular a través de este programita, levanten la vista, miren al paciente. Si es un paciente con hipertrofia muscular, es una cosa. Si es un paciente amputado, si es un paciente cuadripléjico, por ejemplo, donde hay está emaciado desde el punto de vista muscular, bueno, tienen que contemplar la misma situación. O sea, no les puedo dar ahora un porcentaje exacto de cuánto ustedes tienen que restarle, pero sepan que todo esto está sujeto a lo que ustedes, como clínicos, interpretan en la cama del paciente. Por eso, 1.2 puede ser normal para un paciente y puede ser bajo para otro. Una creatinina de 1.5, 1.6 puede ser normal en el caso de un físico-culturista, o que esté tomando creatina, que esté tomando creatina, por ejemplo. Que eso se ve con bastante frecuencia. Ustedes ven que en los gimnasios, los que están sumamente hipertrofiados, por lo general toman creatina y toman anabólicos. Eso se le hace en un laboratorio y tiene una creatinina de 1.5, 1.6. O sea que eso es normal. Por eso, vuelvo a insistirle, la clínica es soberana. Y todo esto que estamos hablando de clearance medido, clearance calculado, filtrado glomerular, es orientativo. Sepan que tienen que mirar al paciente. Muy importante. Bueno, no sé dónde dejé, pero sigo acá. Ventajas. Permiten un cálculo rápido del filtrado glomerular, las fórmulas, y las precauciones es que no son precisas ni generalizables a todas las poblaciones, que es lo que vengo yo explicándoles hasta el momento. Los radioisótopos ya se los expliqué. Si quieren medir filtrado glomerular es a través del iodotalamato con dietiltetramino pentacético, dietiltetramino acético, cromo 51, miden filtrado glomerular. Los que miden secreción tubular son el ortoiodipurato o ipurán, y las indicaciones ya se las dije, que es el filtrado glomerular y la secreción tubular, global o por separado. Por ejemplo, en pacientes con hipertensión renovascular y que tienen un riñón más chico que el otro, o procesos obstructivos que determinen si infecciones urinarias recurrentes y el urólogo me diga, mirá, yo el riñón derecho se lo tengo que sacar porque vive permanentemente infectado y va a ser un día de mañana un absceso. En ese caso hay que sacarle el riñón. ¿Qué va a pasar con ese filtrado si yo le saco ese riñón? Le hago un radiorenograma y le voy a decir, bueno, mirá, si se lo saca le va a caer el 50% de la función renal o le va a caer un 20-30%. La urea es lo que ustedes ya me dijeron, aumenta en deshidratación y en sepsis y disminuye en insuficiencia hepática, que es otra de las situaciones. ¿Por qué? Porque las proteínas se metabolizan en el hígado. Si tengo insuficiencia hepática, voy a tener menos urea. Recomendación entonces para la población de riesgo que yo les dije es medir la creatinina y estimar el filtrado glomerular con alguna ecuación. Medir, aparte, entonces, esto es función renal, acuérdense. Pero, en el caso de evaluar cómo está
no solamente la función, cómo están los riñones en general, uno mide la función y después mide la proteinuria y o microalbuminuria o cociente albúmina creatinina. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una función renal normal, pero puedo tener una proteinuria, y esa proteinuria me está marcando que tengo también patología renal con función renal normal. Para no olvidarnos, hasta ahora siempre hablamos de fundamentalmente de filtrado glomerular, o sea, glomérulo a través del clearance o del filtrado a través de las fórmulas. También tenemos que tener en cuenta que los glomérulos también se pueden estudiar a través de la eliminación o del dosaje de sustancias que deberían ser reabsorbidas por los túbulos, como por ejemplo la glucosa, el ácido úrico, a nivel proximal, fundamentalmente como les mostré, y a través del distal y colector yo les dije que intervenían en el pH a través de la secreción de hidrogeniones. El pH urinario normal es entre 5 y 8, y es la parte de la nefrona que es sensible a la hormona antidiurética. O sea, el distal y colector son sensibles a la hormona antidiurética. Por lo tanto, en antidiuresis, como les mostré, la densidad va a estar máxima, que es 1040, mientras que en diuresis osmótica, por sobrehidratación, por ejemplo, va a eliminar la mayor cantidad de agua posible, la densidad urinaria va a ser la más baja, que va a ser 1001. Entonces, si yo mido glucosuria, uricosuria, calciuria, fosfaturia, estoy evaluando el túbulo contorneado proximal. A diferencia de, si yo evalúo el pH y la densidad urinaria, estoy evaluando el distal y colector. Bueno, el objetivo fundamental de la detección precoz es retrasar la progresión. Esto se lo dejo para que ustedes lo lean, que la progresión de la enfermedad renal es una pérdida progresiva, es normal, pero ustedes tienen que detectar si el deterioro de la función renal va más allá de esta normalidad. ¿Por qué? Porque se produce reemplazo de tejido renal, o sea, glomerular, parénquima funcionante, por tejido fibroso, glomerulosclerosis, y eso es irreversible. El mecanismo de progresión se lo dejo para que ustedes lo lean, qué es lo que pasa cuando estas situaciones se perpetúan en el tiempo, deterioran el glomérulo, reemplazan glomérulo por fibrosis, y esa fibrosis lleva a la insuficiencia renal. Esto es la charla entonces de exploración de la función renal. Les tengo que mostrar rápidamente lo que es la de sedimento urinario. Que es esta que está aquí, ¿la ven? Sí. ¿Sí? Bueno, estas son unas cuantas diapositivas que en orden, por el tiempo, yo le voy a decir lo más importante de lo que es el sedimento urinario para los nefrólogos, que el sedimento urinario, como alguien dijo alguna vez, es casi lo que sería una biopsia líquida. O sea, si uno sabe interpretar el sedimento urinario, nos aproxima bastante a lo que es la biopsia renal por el tejido histológico que vamos a obtener. Por eso la importancia del sedimento urinario cuando lo hace el nefrólogo. ¿Por qué? Porque el nefrólogo sabe lo que va a buscar, nos cuentan qué patología tiene ese paciente, y en base a eso vamos a buscar si esa patología que tiene se traduce a nivel renal o no. A diferencia de lo que es la orina completa de laboratorio, donde eso se hace en el laboratorio y no se tiene en cuenta la enfermedad de base que tiene el paciente, y lo que se informa es una generalidad. Es útil porque esa manera de screening. Ahora, si uno tiene que buscar patología renal específica, lo que ustedes tienen que pedir es un sedimento urinario. Si lo hace un no nefrólogo capacitado, bien. Si no, habitualmente lo hacemos los nefrólogos. El sedimento urinario tiene una parte que es el físico-químico, que evalúa densidad, pH y proteínas. Esta es la densidad en la cual el sedimento urinario oscila entre 1001 y 1040, que es la máxima concentración urinaria, como ya les dije.
El pH que va entre 5 y 8, lo normal de la orina es entre 5 y 6, aunque el rango es este, y las proteínas, lo normal es que sea negativo, aunque puede ser hasta 4 cruces. Ese es el físico-químico que hacemos. Después tenemos el microscópico, que vamos a mirar en el microscopio si el paciente tiene eritrocitos, lo normal es que tenga menos de 3 por campo isomórficos. Si tiene más de 3 por campos isomórficos es patológico, y si tiene menos de 3 o más de 3 dismórficos también es patológico. Leucocito normal es menos de 5 por campo, y los cilindros y alinos son normales, mientras que los leucocitos, los leucocitarios, los hemáticos, los serios y los anchos son patológicos. Bueno, esto para que vean ustedes de cómo está compuesta la orina, no me voy a detener aquí. La recolección de la muestra es importante, la realización del análisis de orina exacto comienza con una adecuada técnica de recolección de orina, digamos, de la muestra. Se debe utilizar envase limpio y seco. Estos son los tipos de muestra que pueden ser invasivas, la punción, o no invasivas, que lo que hacemos nosotros es recolectar orina por micción. Se puede hacer por catéter, etcétera, pero cuando hablamos de consultorio externo estamos hablando del chorro miccional. Después la forma de refrigeración, esto se lo dejo también para que ustedes lo lean. Nosotros lo que le decimos al paciente es que, estamos hablando del paciente ambulatorio, que el día anterior tome líquido hasta las 5 de la tarde, y de las 5 de la tarde en adelante no tome más líquido, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es que se concentre al máximo la orina, porque estamos poniendo al paciente en deshidratación, y que coma pan, papa, queso y carne, o sea que no coma vegetales, porque los vegetales alcalinizan la orina. Por lo tanto, recolectamos la orina y le decimos que no tome líquido hasta las 5 de la tarde del día anterior para que el paciente entre en una pseudo deshidratación y concentre al máximo para ver si los túbulos funcionan o no funcionan, y después le decimos que coma pan, papa, queso y carne, que tienen mucho hidrógeno, son proteínas e hidratos de carbono, que acidifican la orina, a diferencia de los vegetarianos que tienen la orina alcalina. Bueno, una vez entonces que recolectamos la orina, vamos a hacer lo que se llama el examen físico y el examen químico, y vamos a mirar al microscopio. Esto lo dejo para que ustedes lo lean. Hay distintos colores en función a distintas patologías que el paciente, o no patologías, sino distintos compuestos. Por ejemplo, el alfa-metildopa, la difenilidantoína da un color rojo. Hay alimentos, la nitrofurantoína da este color anaranjado, algunos antibióticos. Bueno, eso es para que ustedes tengan en cuenta. El olor es un olor que ustedes ya saben característico. Cuando es un olor penetrante, hay que pensar que puede tener o no una infección. Lo más característico es el olor a pseudomonas, que no se lo olvidan nunca. La densidad urinaria es una medida de la capacidad de concentración urinaria por los túbulos, no reemplaza la osmolaridad, pero puede estimarse si se multiplica 32 por las dos últimas cifras, o sea, en este caso, si tiene 32 por 10 es una osmolaridad de 320. Y así sucesivamente, si tiene 1020 será una osmolaridad de 700 y pico. Verificar siempre la correlación con la función renal, y se utiliza en este caso un densitómetro, que ahora les voy a mostrar. Bueno, factores de corrección, ustedes lo pueden leer, y desde lo práctico es esto que está acá. Se pone la orina y se le coloca dentro un densitómetro que tiene una escalita acá graduada y nos va a decir exactamente la densidad que tiene. Esto es mucho más moderno. Esto es lo que usamos nosotros en el laboratorio del hospital. Y hablamos de 1001 es la máxima dilución, 1034 o 1040 la máxima concentración. Lo normal, habitual, esperable es entre 1018 y 1024. Isostenuria, cuando el riñón no puede ni concentrar ni diluir, es 1010. E hipostenuria es cuando ya el paciente no puede concentrar, a pesar que le dijimos que no tome líquido, tiene una densidad por encima de 1018, 1020, 1022. El examen químico, bueno, es un poco lo que ya dijimos, es el pH, la proteinuria, la presencia de distintas sustancias en la orina a través de tiras reactivas.
El pH urinario puede ser mayor a 10 en casos especiales como el embarazo, la dieta vegetariana, que alcalinizan, los esteroides, que tengan nefritis túbulo intersticial, infecciones urinarias. Después de comer uno muchas veces puede alcalinizar si comió mucha verdura, si tiene diurético o alcalosis metabólica. Por eso que decimos que lo ideal es que sea la primera orina de la mañana, porque es la que tiene el menor pH, que es entre 5 y 6. Nosotros utilizamos un método colorimétrico que va desde el rojo hasta el azul, y de acuerdo al color es más o menos el pH que tiene. Lo rojo es más ácido y lo azul es lo más alcalino. Esto es el pH neutro. El pH urinario normal está en este sector, entre 6, alrededor de 6. O sea que normalmente la orina está aquí, o sea, la densidad está en 1018, 1020, y el pH está en aproximadamente 6. Normalmente, entonces, eso con respecto a la densidad y al pH. Con respecto a la proteinuria, también se mide la proteinuria, ahora les muestro. Lo normal es de 150 miligramos en 24 horas o de 300 en la embarazada. El glomérulo, como les dije, filtra las proteínas y se reabsorben por los túbulos, aunque si tiene una proteinuria mayor a 2 gramos es difícil que no aparezca en orina. Para diferenciar los tipos de proteinuria, que les van a dar una charla de proteinuria, simplemente se los nombro, se hace un uroproteinograma para ver si tiene albúmina, beta 2 micro, transferrina, siderofilina, etc. La proteinuria se hace a través de tiras reactivas, que son altamente sensibles para detectar albúmina, aunque no detecta otras proteínas, como las tubulares, las inmunoglobulinas, las cadenas livianas o la proteína de Bence-Young. Estas son tiras reactivas. Lo que nosotros hacemos es la tira reactiva que les mostré anteriormente y el ácido sulfosalicílico, que es esto que está acá, se le pone unas gotitas de ácido sulfosalicílico y de acuerdo a la turbidez que va tomando se le pone traza, una cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces. Esto es lo que nosotros hacemos en el laboratorio de acá. O sea, hacemos la densidad, hacemos el pH a través de, se le pone un reactivo acá y nos va a dar distinto color, que va del rojo al azul, como les dije, y la proteinuria a través del sulfosalicílico, que es normal, hasta la turbidez de 4 cruces. El ácido sulfosalicílico no requiere el uso de calor, es más sensible que las tiras reactivas, y es específico para todas las proteínas, a diferencia de las tiras reactivas, que es más específico para la albúmina. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, para que ustedes lo lean en función a cuanto más cruces tiene, va a tener mayor proteinuria, puede ser 4 cruces, está hablando de una que ya es una turbidez que es prácticamente como clara de huevo, y va a tener seguro más de 2 gramos de proteinuria. Bueno, estas son las tiras reactivas, que para que ustedes lo vean, mide leucocitos, urobilógeno, proteína, sangre, bueno, la densidad también se puede medir. Esto se puede hacer con la tira reactiva o, como hacemos nosotros, en forma individual cada uno de estos procesos. Bueno, estos los pasos, la glucosa, las cetonas, nitratos, la sangre, la hematuria, como les dije, más de 3 por campo es patológico, y más de 3 isomórficos es patológico, y 3 o más de 3 dismórficos también es patológico. Después hemoglobinuria y mioglobinuria también es patológico. Y esto es lo que hacemos también en el laboratorio, que es procesamos la muestra a través de una centrífuga. Nos llega la muestra, la centrifugamos a esta revolución y esto es lo que obtenemos. El sobrenadante y el centrifugado. Tiramos esto y esto lo vamos a mirar al microscopio. Ponemos una gotita en el microscopio y lo miramos. Y esto ya entramos en el sedimento propiamente dicho. Y el sedimento propiamente dicho lo que vamos a buscar es células epiteliales, que son estas que están acá. Estos son eritrocitos, para que vean, que son de origen tubular, son células redondas con núcleo, y hablan de necrosis tubular, nefritis tubular intersticial, o sea, daño renal.
Estas otras son células epiteliales también, pero de transición, son estas que están acá, son ovaladas, un núcleo más prominente. Fíjense, estos son eritrocitos. ¿Qué diferencia hay con los eritrocitos? Estos son leucocitos, son más grandes que los eritrocitos, pero más chicos que las epiteliales. Son células de transición, que está hablando de pelvis renal hasta uretra. Y estos son, sí, los eritrocitos, como ven acá, tienen acuérdense que eran bicóncavos, o sea, la hemoglobina está en la periferia y el núcleo, como al ser bicóncavo, es como que está un poquito más aplastado, por eso que da esta sensación de anillo. Estos son normales, ¿ven? Son bicóncavos, está más claro en el centro, eumórficos, provenientes de las vías urinarias, pueden ser de infecciones o hasta de tumores. Los dismórficos, que ahora les voy a mostrar, no tienen esta forma, sino que son de origen glomerular y están alterados por factores mecánicos, osmóticos o enzimáticos. La eritrocituria, estas son las causas más frecuentes, y estas son las menos frecuentes, se las dejo para que la lean. Lo importante es la hematuria glomerular, que los hematíes atraviesan la barrera glomerular, se deforman, fragmentan y contienen muescas que generan lo que llaman dismorfismo. Más del 80% de eritrocitos dismórficos indica hematuria glomerular, y después está la presencia de cilindros eritrocitarios, o sea, el dismorfismo puede ser glomerular o no. Hablamos de dismorfismo glomerular cuando tiene lo que se llama acantocitos, que ahora les voy a mostrar. Y hablamos también de hematuria glomerular cuando tiene cilindros eritrocitarios. Los hematíes entonces tienen una forma de anillo, como estos que están acá, ¿ve? Estos son normales, aunque puede tener evaginaciones. Si más de 5% de acantocitos son una hematuria glomerular. Esto es microscopía electrónica. Este es el eritrocito. Y estas son las evaginaciones que tiene. Esta es una muy grande. Este es el bicóncavo. Y estas evaginaciones se producen porque al pasar por la barrera glomerular se deforma como si fuera la goma, la cámara de un auto. Estas bullas que va teniendo. Que la expresión en el microscopio son estas que están acá, o estas que están acá, que no se ven tan bien, pero esto es lo que vemos nosotros al microscopio, ¿ven? Esta es una equivalente a esta grande que está acá, y estas chiquititas son el equivalente a estas que están acá. Bueno, esto se llama acantocito. El acantocito es patognomónico de una hematuria glomerular, como el cilindro hemático este que ustedes ven acá. Esto es patognomónico de hematuria por patología glomerular. Si no tiene cilindros hemáticos y no tiene acantocitos, y solamente tiene eritrocitos dismórficos, puede ser patología glomerular o no. Puede ser patología ya tubular, puede ser por orina muy concentrada, o sea, eritrocitos crenados, pero los acantocitos y los cilindros hemáticos son patognomónicos de patología glomerular. Eso hablando de hematíes. Si queremos hablar de leucocitos, los patológicos son más de 3 por campos, habitualmente está asociada a infecciones y o cuerpos extraños como sonda, catéter, litiasis, y si nosotros no lo tenemos esta posibilidad de ver si son eosinófilos o no, para el caso de ver si tiene una nefritis intersticial de tipo alérgica. Acá ustedes ven eritrocitos, todos normales, isomórficos, y esto es un leucocito. ¿Ven la diferencia en tamaño entre uno y otro? Y así es como se ven en el microscopio. Acá es otra forma de comparar. Estos son eritrocitos. Acá ven eritrocitos dismórficos. ¿Ven? Estos son eritrocitos isomórficos. Estos son dismórficos con esa orejita que nosotros le decimos como si fueran las orejitas de Mickey, y estos son los leucocitos. Estos son los leucocitos. Hematíes isomórficos, hematíes dismórficos y leucocitos. Acá también, bueno, en fin. Esto es lo que nosotros vemos en el microscopio. Acá decimos que tiene dismorfismo, no encontramos cilindros hemáticos, pero este dismorfismo
me está hablando de que tendría que ponerle un poco más en ojo en ver si tiene patología glomerular. Bueno, y por último, los cristales en general no se encuentran en la orina recién emitida, pueden aparecer si uno la deja reposar, son resultado de la sobresaturación por compuestos de tipo cristalino, y también dependen del pH, si es un pH ácido o un pH alcalino. Lo que nosotros vemos en las orinas de pH ácido, menos de 6, son estas formaciones acá que son de ácido úrico, esto que es muy típico, que es el sobrecito, que son cristales de oxalato de calcio, y esto que también es muy típico, que es urato amorfo, y que me está hablando, esto no me dice nada, los cristales de oxalato de calcio me puede estar hablando de la predisposición que tiene el paciente a formar cálculos o litiasis cálcica. Los otros cristales que son mucho menos frecuentes, bueno, esto ya tengo acá esta foto porque prácticamente son muy, muy difíciles de ver. Cristales de cistina, de leucina y tirosina, que yo he visto 1 o 2 en toda mi evolución. De colesterol, alguno que otro hemos visto en caso de hiperlipemia severa o síndrome nefrótico. Y por último, las orinas alcalinas. Así como tenemos las ácidas, tenemos las alcalinas, donde vamos a ver fosfato, que esto es bastante típico, o fosfato amorfo, como esto que está acá. Y esto que ya son mucho más raras, fosfato triple, carbonato de calcio, etc. Los cilindros también son bastante importantes, indica presencia de enfermedad renal, daño glomerular, tubular o inflamación. Puede encontrarse en personas sanas que hacen esfuerzo, por ejemplo los hialinos son normales o granulosos, y que en definitiva es proteinuria, ya que se originan por la precipitación de una proteína normal de Tamm-Horsfall, que es la secretada por los túbulos. Si a estos cilindros que son normales, cilindros hialinos que por proteína de Tamm-Horsfall, se le agregan elementos formes, ahí ya vamos a tener el hialino normal más el patológico, que dice son los únicos elementos formes presentes en la que proceden exclusiva y específicamente del parénquima renal, son los hialinos, los granulosos, los serios, los celulares o los eritrocitarios como los leucocitarios. O sea, si al hialino se le agrega eritrocito, se le va a llamar eritrocitario. Al hialino más leucocito, leucocitario. El hialino con gránulos se le va a llamar granuloso y está hablando de insuficiencia renal. Si al hialino se le agrega proteínas o grasas, se le va a llamar serio, y va a hablar también de insuficiencia renal o síndrome nefrótico. Acá, por ejemplo, estos son los hialinos, ¿ven? Que prácticamente no se ven, esto es lo que vemos nosotros en el microscopio. Este es un hialino casi serio, ven que es mucho más refringente, porque tiene proteínas que precipitan acá. Este es el eritrocitario que ya se los mostré, tiene el hialino al que se le pegaron los eritrocitos. Y está hablando de glomerulopatía. Y esto es el leucocitario, es el hialino al que se le pegaron los leucocitos. Acá tenemos los leucocitos y esta es la matriz hialina al que se le pegó los leucocitos, y habla de leucocituria, que puede ser por infección, en el caso de pielonefritis, o nefritis intersticial por caso de infección, o nefritis intersticial alérgica. Estos son células epiteliales, que también puede hablar de necrosis tubular, como eran los cilindros de células epiteliales de tipo tubular, puede hablar de necrosis tubular o regeneración de necrosis tubular. Y este es el serio, ¿ven? Este es el hialino con depósito de proteína que lo hace mucho más refringente, el borde se ve mucho mejor, y como tiene sustancia adentro. ¿Ven acá cómo se ve el borde? Bueno, este es un cilindro serio, y este sería un cilindro serio y ancho. Ven, es más ancho que este, porque el túbulo se dilató, en el caso de insuficiencia renal, por ejemplo. Estos son cilindros grasos, estos son gotas de grasa que se pegaron a la matriz hialina, por ejemplo, en el síndrome nefrótico. Bueno, y ahí terminé con el sedimento urinario. Entonces, exploración de la función renal, recuerden clines de creatinina, recuerden filtrado glomerular, y sedimento urinario, recuerden el análisis
físico-químico, densidad, pH y proteínas, y el microscopio a través de la búsqueda de eritrocitos, leucocitos y cilindros. Cilindros, hialino, leucocitario, hemático, serio y ancho, y eritrocitos isomórficos, que es esto que ustedes ven acá en esta diapositiva, dismórfico, que si tiene acantocitos o cilindros hemáticos, está hablando de patología glomerular. Bueno, acá terminé, disculpen que me haya pasado, pero es un tema bastante amplio. ¿Alguna pregunta? Hola, doctor, ¿puede dejar las diapositivas, por favor? Sí, esto creo que se grabó, pero si no, sí, yo están acá en el escritorio de esta computadora, ahora le digo a la secretaria que se las deje. ¿Eh? Bueno, gracias. Bueno, muy bien, los saludo a todos entonces. Muchas gracias, doctor, estuvo muy claro. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias por Muchísimas escuchar, gracias. ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Buena suerte. Gracias, Chao. doctor. Chao, gracias. Chicos, ¿ahora a qué hora tenemos clase? A Creo que a las 11, me pero... parece. Otra a las 11. Ah, ok, gracias.